¿cómo está? Hoy en Debate 360 vamos a hablar de esta imagen que ha marcado la jornada y que sin duda también estará marcando la agenda geopolítica. Estamos hablando de lo que muchos han llamado el día de ya la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos. Hay muchas preguntas, críticas, cuestionamientos, dudas, pero sobre todo un interrogante central que se está haciendo en todo el mundo. ¿Qué viene? Tenemos a tres invitados que nos están acompañando en este debate. Permito que se presenten, comenzando por supuesto con las mujeres. Laila. Bueno, Laila Tajeldine, profesora universitaria, investigadora y analista internacional. Bienvenida. Diego Sequera, investigador, columnista de emisionverdad.com, también analista político y en temas internacionales, y celebro estar aquí en esta reunión bien acompañado. Ernesto Wong, profesor universitario, analista internacional, político. Bueno, bienvenidos y comienzo por lo que vimos horas antes, ¿no?, de la investidura de Trump, esta represión policial a quienes estaban manifestando en contra y que también se estaban enfrentando a los simpatizantes del presidente ya de Estados Unidos. ¿Qué esperar entonces de un gobierno así que comience incluso antes de la toma de posición oficial con una actuación así contra los manifestantes en su contra? Bueno, realmente estamos viendo un gobierno que ha tenido desde hace ya muchos años una de las manifestaciones más grandes que hemos visto, desde la guerra de Estados Unidos en Irak, ¿no?, que ya era en contra de Irak, que ya era bastante numerosa. En esta oportunidad estamos viendo estas manifestaciones que se están dando en Washington y en Nueva York, una de las más grandes, y bueno, que también se distribuye por todo el resto del país. Ahora bien, es importante resaltar quién es Trump y cómo llega Trump a este gobierno, y bueno, y también tenemos que analizar lo que ha sido en los últimos tiempos el ascenso de la ultraderecha, cuando las grandes corporaciones mediáticas han intentado llevar hacia un lado lo que ha sido la crisis económica sistémica, y bueno, y han achacado esos problemas de la crisis al problema de la migración y entre otros elementos que ha llevado en los propios países a que se genere una población, incluso podemos decir hasta con vestigios neofascistas, otros dirán meramente nacionalistas extremos, entre otros, que ha llevado a que Trump ascienda a esa presidencia y hoy lo tenemos como presidente de Estados Unidos. Una foto que no se imaginaba antes. ¿Diego? Sí, bueno, yo veo que también eso es un fenómeno muy complejo, digamos, en cuanto a todo lo que en este momento está en movimiento, o sea, que bulles, los grupos de poder, lo demás. Recordemos también que todo esto, incluyendo, a mi parecer, las manifestaciones, forma parte de una pugna intraélite que está bastante delimitada aquí en quienes son, digamos, tiene un carácter más de la fortaleza de Estados Unidos, con un carácter más cerrado, más nativista en términos económicos, más fordista, o sea, ese sector del capital frente a uno globalizado que además tenía permeado el establishment norteamericano en todas sus aristas desde la llegada de, vamos a decir, el primer momento del mismo Bill Clinton, o sea, claro, del 90 para acá, con todo el que además se nutre también de una lógica más humanitaria, de política de identidades y demás, o sea, por lo menos un discurso hacia afuera, que ha condicionado mucho justamente este ambiente político que tenemos hoy, y cómo justamente se ha también trasladado a estos sectores, o cómo se fue llevando no solo la campaña, digamos, y la naturaleza de la campaña que llevó Trump durante todo este tiempo, sino el tratamiento mediático que se le dio y qué medios obedecen a ese tratamiento y qué intereses hay en esa forma de abordar la campaña, porque de nuevo todo el mundo está hablando del peor gobierno, o sea, por retratarlo de alguna manera, pero un gobierno que no ha ocurrido todavía. No lo sabemos, sí, o sea, hay una cantidad de figuras controversiales, o fue una campaña, como estamos comentando más temprano, bastante baja en términos morales, fue una vergüenza global, como dijo la portavoz del Kremlin en su momento, María Sara Joven, y ahí estamos viendo cómo de verdad hay un choque de intereses sustancial que, bueno, que no se le puede dar la perspectiva de clase un arriba y un abajo, sino son dos grupos, dos representaciones del capital que chocan y que están además usando todo lo que tienen. A la luz de eso, esta represión también hay que recordar también, incluso, y esto va a ser un poco extraño, pero es inevitable en este mundo complejo y loco en el que andamos, de que hay muchas de esas son movilizaciones de laboratorio, porque si el asunto también es la guerra, si el asunto también es la amoralidad del gobierno, si el asunto de la corrupción, fueron 8 años sin ninguna manifestación de este tipo, y de repente
de un tiempo para acá, justamente, de que Trump gana las elecciones hasta acá, han ocurrido movilizaciones que, como muy bien lo dijo Laira, no habían ocurrido desde los tiempos de la invasión de Irak en el 2003. Entonces es un momento muy dinámico. Yo lo llamo, fuera del signo ideológico, una situación revolucionaria en tanto lo que se pudiera mover de ahí, y eso no quiere decir que tenga un final feliz, tampoco. Revolucionaria en tanto a todo lo que se puede mover, y que también puede traer, me parece a mí, que eso ya lo hacemos, una que otra sorpresa, una que otra maniobra inesperada, y otras también absolutamente predecibles en cómo se va a desempeñar, sobre todo en materia política exterior y económica, la nueva administración Trump. Que ahí está la gran interrogante, profesor. ¿Qué viene entonces? Sobre todo para... Mira, creo que hay que tener en cuenta, para ver lo que viene, las grandes condicionantes que va a tener Trump desde el punto de vista internacional, porque no es un país cualquiera, es la potencia imperial más fuerte que existe hasta ahora, sí, y que está ajustada a lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una, el ascenso de una unidad euroasiática. Una unidad euroasiática que es un poder muy fuerte con respecto a los Estados Unidos. Y lo otro, que ya más o menos se ha tocado, es la crisis estructural del capitalismo, donde ese imperio ha perdido mucha fortaleza económica, que es la base de su accionar financiero, su accionar económico. Esos dos condicionantes están actuando incluso internamente en los Estados Unidos, y lo que vemos hoy de protestas en Estados Unidos contra Trump es parte de esas protestas que comenzaron hace 10 años atrás y que el sistema trató de acallarlas. Todas aquellas 14 ciudades que se rebelaron en la época de Obama, y que después con Occupy Wall Street, todo lo que ocurrió, eso, que es un diagnóstico, elemento del diagnóstico interno que influye en las contradicciones internas entre los grupos dominantes. Hay un ascenso de las ideas de izquierda y las ideas socialistas en Estados Unidos, sí, que lo acallan los grandes medios, pero desde el sur no podemos obviar eso. Tenemos que tener en cuenta eso porque ese ascenso es lo que yo creo que ese grupo que aupa a Trump, que también está apabullado por las grandes corporaciones dentro de la globalización, como son las grandes corporaciones financieras y todo, ahí hay una contradicción que se está llevando a que actúe para parar a estas ideas socialistas que vienen avanzando. Entonces, entre esas tres cosas internas y las dos cosas condicionantes externas, va a tomar una influencia en el pragmatismo del capitalista Trump. ¿Una revolución de colores en Estados Unidos? Nosotros no podemos decir de que esto va a tener, como decía el compañero, un final feliz, ¿no? Sí sabemos que organizaciones de todo tipo van a salir frente a lo que será una nueva política de Donald Trump, que estamos viendo que tiene un gran elemento de xenofobia, sí, inmerso en todo esto, una lucha no solamente contra una población, la población latina, entre otras, sino es que también va en contra hasta de las religiones, hablando del tema musulmán. Eso es sumamente importante. Lo que sí se va a marcar, y decía el compañero, una contradicción, lo que ha sido el establishment de Estados Unidos, que es el que se ha impuesto en los últimos años en ese país, y la visión de Donald Trump. Sin embargo, no lo veamos tan así, porque sabemos que Donald Trump es un presidente que también se va a apoyar del resto de los republicanos que se encuentran en las dos cámaras de ese país, el Congreso y también el Senado. Y en ese Senado y en ese Congreso, pues nosotros estamos viendo representantes republicanos que, si bien son los que dominan, pero también son representantes de ese establishment, es decir, que van a servir como un elemento neutralizador de lo que podría ser una política de Donald Trump adelante. Ahora bien, coincido, es un enfrentamiento entre o intraclases, es decir, desde la propia clase capitalista, que evidentemente no son los pueblos que van a salir beneficiados en esto, porque justamente, y las últimas medidas tomadas por Obama es para hacerle ver al mundo de que ellos sí representan a los movimientos de liberación, a los movimientos de izquierda, cuando liberó a Óscar López, algo que no hizo durante los 8 años de mandato, pero lo vino a hacer a lo último para dar
una gran diferencia a esa población, bueno, más progresista que sabemos va a estar en contra de ese Donald Trump que va a gobernar en los próximos tiempos en Estados Unidos. Yo creo que también hay unos aspectos ahí un poco tragicómicos dentro de todo esto, porque así como no es menos cierto que hay muchos grupos que se han sustentado una tradición también de política de identidad, de identity politics, que llaman, que es, digamos, la estrategia que usó también, el que usó por mucho tiempo en términos, el Partido Demócrata, ese Partido Demócrata globalizado que se apartó justamente de la clase de trabajadora blanca estadounidense, ¿no? Y que, pero a su vez, como también es igual de válido, digamos, y de legítimo, ese tipo de preocupaciones y manifestaciones que pueden tener grupos, movimientos sociales de migrantes latinos, musulmanes, negros, etcétera, también el uso que se le da en el piso de arriba a ese tipo de representaciones como nosotros representamos ahora esa diversidad. Y acuérdense cuántos millones de personas deportó Obama. Acuérdense cuántas guerras en el mundo árabe y musulmán desplegó la administración Obama, con Hillary adelante, y que no solo eso, sino que incluso, de acuerdo a las investigaciones del FBI, o sea, una conclusión lógica es que ella usó el corretaje de los hermanos musulmanes vía Abedin para cambiar un gobierno, o sea, para tumbar para dar un cambio de régimen, que esa es la palabra que les gusta ahora, en Libia, y eso, o sea, así como la jugada geopolítica que había detrás de eso, también era su forma personal de llegar hasta el poder. Entonces no hay que, o sea, por lo tanto tenemos esa ausencia de buena voluntad, digamos, en ese sentido. Y lo que veo también, y amén de posiciones pragmáticas, es que, bueno, personalmente me parece que la catástrofe absoluta hubiese sido la llegada de Hillary, porque eso sencillamente hubiese intensificado el tema, el expediente ucraniano. Siria, evidentemente, no hubiésemos llegado al punto en el que se está ahora, sino que hubiese pasado ya a ser la entrada por todo lo alto a una guerra que de por sí ya es mundial. No me quiero ni imaginar la relación que va a tener eso, por ejemplo, con América Latina, que a pesar que eso tampoco creo que varíe mucho aquí. Sí. O del Mar del Sur de China, o sea, la confrontación directa ya era algo garantizado y de verdad que era terrible. Con Trump, creo que hay dos cosas. Una ventaja fuera de Estados Unidos para nosotros es con que se gana algo de tiempo en términos políticos. Tal vez un respiro, profesor. Bueno, en términos internacionales, Trump va a tratar de opacar a China, va a tratar de presionarla, va a tratar de quitarle el poderío que ha venido adquiriendo. Lo que pasa es que ese poderío está ligado también a grandes grupos de poder de Estados Unidos que se han beneficiado de ese comercio y de esa economía en China. Por eso es que él le está pidiendo a esos grupos que regresen, pero en el capitalismo lo que predomina es el nivel de ganancias. Si las ganancias son más allá, ellos se van a quedar porque el capitalista no tiene nación, por un lado. Con América Latina, Trump va a diferenciar los que ya tiene captado y de los que no lo tienen. Ahí va a establecer una política tratando de sacarle mayor jugo a los países y gobiernos que ya están aliados a Estados Unidos, como es la Alianza del Pacífico, pero depende también de los movimientos que ocurran internamente en estos países que lleguen a poder gobiernos con mayor potencialidad de izquierda, ¿no? En esto depende de lo que hagan los movimientos revolucionarios en América Latina, lo que determinará quiénes se queden con Trump. Entonces Trump, que quiere industrializar el país porque está en baja, hay que darse cuenta que lleva 10 años creciendo, no llega a un 1% de crecimiento. En tanto que China siempre ha pasado el 7%, eso es una diferencia muy sustancial. Entonces, en ese interés, Trump va a hacer aplicar ese pragmatismo con los gobiernos que pueda sacarle jugo o que pueda hacer grandes negocios con esos gobiernos. Y la guerra no es un negocio. El petróleo venezolano va a seguir siendo un factor importante en las decisiones de Trump. Eso que no quepa duda de eso. Si Obama no hizo nada con eso, salvo las decisiones que tomó de presionar, de amenazar a Venezuela, Trump va a ser algo más pragmático. Eso hay que esperar, por eso es que hay que esperar el pronunciamiento. Como lo que decía Diego, todavía ni siquiera ha empezado. Hay mucho que hablar y hay mucho que discutir en torno a esto. Y desde el punto de vista de la fuerza militar de ellos, el grupo que componen el aparato de seguridad nacional, de todo eso que se considera la seguridad nacional, pues está marcando una línea. Por un lado, la línea de las experiencias del Medio Oriente,
para reforzar, dijéramos, la seguridad de Estados Unidos, porque miren, lo que ocurrió en Estados Unidos los últimos 10 años ha preocupado a más de los grupos dominantes, ese nivel de sublevación que se dio, y eso influye en las decisiones. Lo que pasa es que los medios lo esconden todo eso. Entonces. Sí, los grandes medios sobre todo, que ahí también es otro punto de los que hay que seguir hablando, pero tenemos que terminar este debate que se antoja para muchos y que sin duda lo vamos a seguir teniendo en los próximos 4 años, y me gustaría para cerrar que me pudieran definir, sé que es difícil, pero en una sola palabra, a Donald Trump como mandatario. A Donald Trump como mandatario. Lo que sí es cierto es definirlo para el pueblo de Estados Unidos, pues hay una parte que lo ve como una salida al problema económico que tienen. Y definirlo desde fuera, bueno, podríamos hablar de un personaje más en la historia de Estados Unidos que tiene unas características entre racismo, entre desprecio a los seres humanos, entre otras cosas, y bueno, y siempre representando una élite económica, que eso realmente no significa que siempre va a estar con la misma posición que establece el establishment de Estados Unidos. Diego, sí, yo no sé cuál sería exactamente la palabra que usaría, porque es una que luego he reunido todo. Y eso que yo di tiempo para que ustedes vean. Sí, pero no sé, yo lo que veo que es o sea, y es una palabra que está usándose mucho, se usó mucho en Davos ahorita, o sea, pero la palabra incertidumbre tiene mucho que ver con esto, no solo porque, digamos, el giro que puede dar Trump, sino que las condiciones generales pues dan para incluso alguna conflagración de mayor tamaño dentro de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de la posibilidad de una guerra civil, no es descartable dentro de este actual contexto en el que nos encontramos, y justamente de acuerdo a las condiciones que se están generando ahorita. En este momento, mientras hablamos, mientras el hombre se recibió su investidura, lo que ocurrió afuera, lo que puede ocurrir. El presidente de la incertidumbre. Vamos a llamarlo así, por la falta de contundencia, una palabra que concentrara más, pero sí, yo lo pondría por ahí. Pero eso no necesariamente una valoración negativa tampoco. No, yo creo que hay una en opción, absoluto. hay algo ahí, algo interesante va a ocurrir de una forma de voto. Profesor. Mira, Trump, un gerente capitalista que llegó a estadista y que va a utilizar los instrumentos del capitalismo que sea represión contra los movimientos revolucionarios, los movimientos de izquierda en Estados Unidos, y mucha habilidad para negociar con su misma clase. Un gerente capitalista, profesor. Diego, Leila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a usted por sintonizarnos y hasta la próxima.